Yo soy Harry Aben, nací en Polonia en 1937. Mis padres también son de origen polaco y tuve un hermano, Marcel. Y en el año 39 estalló la Segunda Guerra Mundial y nosotros fuimos hasta cierto punto forzados a abandonar Polonia y nos llevaron como refugiados de guerra a Rusia, específicamente a Siberia. En Siberia estuvimos 6 años, pero previo a eso hubo una anécdota muy curiosa, que mi padre vivió 5 años en Argentina, en Buenos Aires específicamente, y después de 5 años sintió nostalgia, regresó a Polonia, conoció a nuestra madre, se enamoraron y él le dijo: mira, vente conmigo a vivir a Buenos Aires, la vida es muy buena, tal y cosa. Dijo: no, Buenos Aires, yo no. Nació mi hermano Marcel, mayor que yo, nací yo, estalló la guerra y, repitiendo, paramos en Siberia. Eso duró 6 años, sobrevivimos Siberia, por supuesto con grandes dificultades, el frío, el hambre, la tristeza. Cuando terminó la guerra en el año 45, hubo una especie de descanso, una especie de permiso de parte de Stalin de que los ciudadanos de origen que no fueran inscritos en el Partido Comunista podían regresar a sus países de origen. Entonces nosotros regresamos a Polonia. Después, a través de 2 compañías que buscaban a los perdidos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, logramos encontrar a una hermana de nuestra madre, y así la encontramos en Alemania, por cierto, y volviendo a reencontrarse, encontramos a otro sobreviviente, que era un primo hermano mío por parte de mi padre, que vivía en un país muy remoto que se llama Venezuela. Y esas instituciones, una se llamaba UNRWA y otra se llamaba IGRO, lo encontraron, lo localizaron en Venezuela. Él se preocupó de mandarnos las visas, nos describió cómo era Venezuela, que era un país muy bello, que la gente era muy amable, que había trabajo, que había comida y que no había invierno. Nosotros nos sorprendimos tanto que pensamos que nos estaba describiendo un paraíso y inmediatamente aceptamos, no importa, no sabíamos dónde quedaba, pero bueno. Llegamos como emigrantes en el año 48 a La Guaira, y en La Guaira esa noche no había sitio para el barco. Entonces nos enviaron a Puerto Cabello para ver si podíamos atracar allá. Llegamos al día siguiente en la noche a Puerto Cabello, sí había sitio para atracar, y los ciudadanos, las personas de Puerto Cabello, al ver un barco y estaba un poco oscuro, ellos con sus carros, con sus automóviles, prendieron las luces e iluminaron el barco para que la gente pudiera darse cuenta dónde estaban. Al día siguiente, en la mañana, aparecieron muchísimos heladeros con ánimos de, yo supongo, de vender los helados, ¿no? Y nos miraban, y nosotros, los emigrantes, los mirábamos también. Entonces yo supongo que los heladeros dijeron: bueno, esos son unos pelados, y agarraron, abrieron sus ¿cómo se dice? Donde los containers, los contenidos donde estaban los helados, los abrieron y comenzaron a regalarnos los helados. Nos recibieron con helados. Entonces, por primera vez, creo, yo probé un helado, porque yo era muy niño cuando estalló la guerra y no sabía lo que era eso. Y de verdad que todo el mundo
se convenció de que realmente estábamos en el paraíso y que, como después yo me di cuenta que a Venezuela la llamaban la sucursal del cielo y pensábamos todos que sí, que estábamos en la sucursal del cielo. Después nos llevaron con unos autobuses a una población a pocas horas de Puerto Cabello que se llamaba El Trompillo. Allí estuvimos en unas casitas durante 2 semanas y el gobierno nos repartía 10 bolívares diarios a cada emigrante, incluyendo los niños. O sea que para nosotros, que éramos 4, eran 40 bolívares, y con 40 bolívares se podía hacer cualquier cosa. Una Coca-Cola, una Pepsi-Cola valía un mediecito, un racimo gigante de cambures valía un bolívar. Entonces nos sentíamos como ricos, ¿no? Y en 2 semanas nos vino a buscar el primo hermano que residía en Caracas y que trabajaba en una compañía petrolera, nos fue a recibir y llegamos a Caracas. En Caracas, por supuesto, comenzó con todo el bienestar, la amabilidad de la gente. La gente era sumamente amable y muy receptiva a los emigrantes y hospitalaria, porque hubo un preámbulo de 2 barcos que se fueron un poquito antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y viajaron por todo el Caribe buscando algún sitio donde los pudieran recibir, y en ningún sitio, incluyendo todas las islas, países, si regresaban a Alemania los agarraban los nazis y posiblemente los iban a fusilar. Pero atracaron de repente en Venezuela, uno en La Guaira y otro en Puerto Cabello. Yo no recuerdo exactamente los nombres de los barcos, pero sí la historia. Y en ese momento el que era presidente era el general Eleazar López Contreras, y dijo: bienvenidos, mira, recíbanlos, esta gente puede aportarnos muchos conocimientos y tal. Y bueno, esa gente desembarcó en Venezuela y hay muchos sobrevivientes todavía, que inclusive yo conozco, que están súper agradecidos por la hospitalidad que brindó Venezuela en aquel momento. Ellos llegaron un poquito antes que yo, porque yo llegué ya después de la guerra, ellos llegaron antes de la guerra. O sea, eso quiere decir que ellos debieron haber llegado antes del año 39 y se establecieron en Venezuela y bueno, vivieron toda su vida aquí, sus hijos, sus familiares, es decir, se establecieron para siempre. Volviendo a lo anterior, eso era un paréntesis que me pareció muy interesante mencionarlo. Comenzó la lucha por la sobrevivencia, mis padres comenzaron a trabajar, yo comencé a estudiar primero en primaria, después en el Liceo Andrés Bello, apliqué, estudié bachillerato, después del Liceo Andrés Bello escogí arquitectura y me inscribí en la Universidad Central de Venezuela, me gradué de arquitecto en el 67, pero previo a eso, en la misma facultad, con profesores, con Miguel Arroyo, que nos enseñaba plástica 1, plástica 2, comenzó a salir un elemento que yo desconocía, que era la facilidad con la cual yo trabajaba la materia, y el profesor me entusiasmó mucho, yo seguí por mi cuenta, y ya cuando en el 67 me gradué de arquitecto, ya yo había trabajado casi 10 años como escultor, y eso, la arquitectura, la escultura y la arquitectura fue unas enseñanzas que me sirvieron integrar ambas, y la visión del espacio arquitectónico me ayudó muchísimo para la escultura, y por eso pude hacer muchas obras que tuvieron que ver con arquitectura, como algunas bien integradas, otras colocadas, piezas individuales, etcétera, etcétera. Antes de graduarme de arquitecto, yo ya tenía varios años trabajando como escultor. En realidad comencé en 58,
O sea que tengo un rato largo trabajando en escultura. Y, por supuesto, en arquitectura tuve una gran suerte. Tuve unos profesores magníficos. Tuve al maestro Carlos Raúl Villanueva, de profesor 4 años, a Miguel Arroyo y a Tobito Augusto Acevedo, que fue la mano derecha de Corbusier. Todo eso me influyó sobremanera, de tal forma que paralelamente trabajando en escultura y estudiando arquitectura, las dos materias en alguna forma se me fueron acercando y se fueron integrando en mí. En el año 1967 me gradué de arquitecto y previo a eso ya yo estaba trabajando unos cuantos años en escultura. Desde el año 58, si mal no recuerdo, y ya era escultor cuando me gradué de arquitecto, y lo traté en lo posible de integrar las dos carreras, arquitectura, escultura, escultura, arquitectura, y creo que hasta cierto punto yo lo logré. Hay un caso específico, hay varios ejemplos. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, el Teatro Teresa Carreño, donde diseñé y ejecuté las fachadas sur, este y oeste del teatro, y considero que está perfectamente bien integrada, que funciona bien. Y recuerdo que antes de eso fue en el año 80-82, en el año 74, hice la ambientación de la sala plenaria del Parque Central, donde también creo que logré perfectamente la integración del ambiente con los diseños. Ahora, tuve una gran suerte en la Facultad de Arquitectura porque tuve profesores extraordinarios. Entre ellos estaba el maestro Carlos Raúl Villanueva, que nos dio clase 4 años. Después estuvo Miguel Arroyo, que nos dio clase 2 años de plástica, y Tobito Augusto Acevedo, que también estaba en el taller del arquitecto Villanueva. Ellos eran los profesores guías, y Tobito fue la mano derecha de Corbusier durante muchos años antes de llegar a Venezuela. Todo eso influyó muchísimo en mi formación, y yo creo que sí, lo voy a repetir, que tuve muchísima suerte. Ahora, también ocurrió un fenómeno más tarde, después de trabajar muchos años, como hasta el año 76. En el año 76, por diversas razones, me fui a Londres, donde me radiqué 6 años. Por 6 años era el centro de escultura, prácticamente el centro de escultura mundial. Eran los grandes escultores del momento, sin haber tenido una tradición escultórica, porque Inglaterra nunca tuvo una tradición escultórica, no por ejemplo como otros países que sí tenían tradición escultórica y no tenían al mismo tiempo importantes escultores en el siglo XX. Y ahí, por cosas del destino, volví a reencontrarme con un escultor inglés que estuvo en Venezuela en el año 64 y que estuvo trabajando con nosotros, con un grupo de escultores aquí, en un taller que improvisamos, que se llama Kenneth Armitage, que era uno de los 10 escultores descendientes de la generación de Henry Moore. Después de Henry Moore vino Armitage, Meadows, Paolozzi, Anthony Caro, que era asistente de Moore. Y entonces él nos comunicó una enorme vitalidad, y no fue profesor nuestro, siempre se negó a que lo llamaran de esa forma, sino que trabajamos en un equipo. Y con él, por supuesto, trabajando al lado de uno de los grandes escultores del siglo XX,
aprendimos mucho. Después lo encontré en Inglaterra y fuimos amigos toda la vida. A través de él fui invitado al Royal Café. Había una inauguración de los 10 años del museo japonés Hakone, que era un museo al aire libre incrustado en una montaña. Los japoneses invitaban a los grandes escultores del momento, les pagaban el pasaje, les pagaban la escultura, se hacía una escultura y después los japoneses abrían el museo al aire libre al público y cobraban las entradas. Al pasar 10 años se hizo un homenaje a Henry Moore, en el cual yo me siento muy contento de haber podido asistir por una entrada que me facilitó Kenneth, y conocí a Henry Moore. Y después conocí al asistente de Henry Moore, que yo no sabía que era, porque fue una casualidad en una reunión, y me dijo que ¿qué hace usted? Yo digo, bueno, yo soy escultor. Le digo, ¿usted? Yo también. Le digo, ¿y dónde tiene su taller? Le digo, yo tengo mi taller en Hampstead. Me dice, ¿en Hampstead? Eso es imposible. Pues Hampstead, ahí hubo talleres de Henry Moore, Ben Nicholson, Barbara Hepworth, Piet Mondrian estaba en Hampstead. ¿Y cómo consiguió usted eso? Entonces, hablando, él me dijo que él también era escultor. Yo dije, qué coincidencia, ¿no? ¿Y dónde tiene usted su taller? Le dice, bueno, yo no tengo un taller en este momento. Yo digo, entonces, ¿dónde trabaja? Dice, en realidad no trabajo en escultura, pero hago esculturas. Yo digo, ¿y cómo es eso? Dice, yo soy el asistente de Henry Moore. Entonces, pasaron los años, por supuesto, nos hicimos amigos. Yo fui a Mach Hatham, donde Moore tenía sus talleres, lo visité varias veces y recuerdo que cuando se trajo una exposición muy importante a Venezuela y se exhibió en el Museo de Arte Contemporáneo, este asistente de Moore, que se llamaba Michel Miller, él trajo la exposición porque ya Moore estaba entrado en años. Él montó la exposición, había piezas tan gigantes que muchos vidrios, muchas paredes de vidrio del museo hubo que removerlas para meter las piezas porque no cabían por las puertas. Se hizo de esa forma y luego se volvió a instalar los vidrios, y luego para devolver la exposición hubo que hacer el mismo proceso. Este tipo de cosas, por supuesto, para nosotros era muy importante, porque yo recuerdo que en el año, si no me equivoco, la fecha 58, vinieron a Venezuela, vino una exposición itinerante de los escultores ingleses que se llamaba 10 escultores británicos jóvenes. Y claro, entre ellos estaba de Moore para abajo. La mayoría de las piezas que venían de México en una exposición itinerante se quedaron en el Museo de Bellas Artes de Venezuela. Venezuela adquirió casi la mayoría, o sea que la exposición itinerante prácticamente colapsó en Venezuela. Nosotros nos apoderamos de todas las obras importantes y creo que eso influyó enormemente en el desarrollo de la escultura venezolana, porque no debemos olvidar mencionar a Francisco Narváez, que fue prácticamente, no es que no hubo escultores anteriores de él, sí hubo escultores anteriores, pero Francisco Narváez inicia la escultura contemporánea, la escultura moderna en Venezuela, y con esta exposición y con el conocimiento de lo que estaba sucediendo en el mundo de la escultura, nosotros los jóvenes escultores de entonces nos impresionó sobremanera y comenzó a haber un auge de la escultura venezolana que hasta el momento no existía, porque en Venezuela se hablaba siempre de pintura. Fulano, pintor abstracto, figurativo, etcétera, se hablaba de pintura, pero cuando se mencionaba el arte, pero casi nunca se mencionaba la escultura, por una razón muy sencilla, que no había, éramos muy pocos. Y
a partir de esa exposición y después otras exposiciones individuales que fue organizando Miguel Arroyo, a quien se le debe el inicio del Museo Moderno y Contemporáneo en Venezuela, el padre de toda esa creación museística. Él hizo exposiciones singulares para todos, para el público en general y para los artistas en particular, como por ejemplo la exposición de Calder, la exposición de Jack Lipschitz, la exposición de Louis Nevelson, a la cual yo busqué en Nueva York, por cierto, como representante, y era un muchacho muy joven, y cuando llegué a uno de los talleres de Louis Nevelson, ella tenía 3 talleres, uno donde hacía las esculturas negras, otro donde hacía las esculturas doradas y otro donde hacía las esculturas blancas. Y yo la visité en el edificio, eran 3 edificios que tenía, y era famosa en ese momento. Louis Nevelson era de Kiev, de origen ruso, pero vivió toda su vida en Estados Unidos y llegó a ser una de las grandes protagonistas de la escultura del siglo XX y que prácticamente influyó a muchísimos artistas del mundo entero. Yo recuerdo que la visita fue muy singular porque ella tenía un dolor de muelas y no me podía atender apropiadamente, entonces ella designó a su asistente para que me mostrara todo el taller y me dijo, obviamente a usted no le gusta mi escultura. Y yo le dije, era una señora de cierta edad, pero yo le dije, Miss Nevelson, no se equivoque, a mí me encanta su escultura. Es más, aquí tengo una cartica del señor Miguel Arroyo, que la traigo de Venezuela, donde él la invita cordialmente a hacer una exposición individual en los salones y le da todo el Museo de Bellas Artes de Caracas. Ella dijo, déjeme ver eso. Ella la leyó y para recortar el largo episodio en breve, se hizo la exposición de Louis Nevelson. Ella envió toda la obra requerida. La exposición tuvo un éxito sensacional y casi toda la exposición se quedó también en Venezuela. Los venezolanos compraron la mayoría de las obras de Louis Nevelson, incluyendo el museo, que se quedó con una pieza importante, una de las Sky Cathedrals que ella tenía, que eran catedrales del cielo. Se quedó como patrimonio de la nación, patrimonio del museo, y fue un éxito sensacional. Yo recuerdo que eso también fue una influencia positiva. De tal manera, para concluir, lo que quiero decir con bastante propiedad es que la escultura en Venezuela en este momento ha nacido de todos estos hechos que hemos comentado y que hay excelentes escultores en el país. Hemos representado el país posteriormente en muchísimos otros países, exposiciones itinerantes por el mundo, y hemos tenido muchísimo éxito. Y yo estoy muy contento de todos los logros que hemos podido obtener por los episodios antes contados. Como me decían Louis Nevelson, 15 años para salir de la mediocridad no son suficientes. Yo he trabajado toda la vida, me dijo. Por lo tanto, yo no me he olvidado de ese consejo y en realidad no he podido dejar de trabajar, porque una vez que uno trabaja en el arte, si no trabajas te sientes mal. Y la vida y el arte se te convierten en una sola. Es muy difícil decir, fulano de tal se llama así, y él también es escultor. Yo creo que las dos cosas son una misma cosa. El escultor fulano. No se pueden separar, es muy difícil separar, porque el pensamiento de un artista, su filosofía de la vida, su forma de ser, todo se compagina con el arte.
no es ausente, no es indiferente, no es separado. No se puede separar las dos cosas. Eso por lo menos lo pienso yo.